En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Immediately halt its military offensive. Es el presidente de la Corte Internacional de Justicia, el más alto tribunal de la ONU, ordenando a Israel que detenga inmediatamente su ofensiva en Rafah, al sur de la franja. También le exige que permita la entrada de ayuda humanitaria y de los investigadores de la ONU que tienen que determinar si el ejército israelí está cometiendo o no un genocidio en la franja. Son las tres cosas que el tribunal ha exigido esta tarde a Israel. Netanyahu está reunido ahora mismo con su gabinete de seguridad, aunque ya han salido ministros suyos diciendo que no piensan deponer las armas y que la guerra es justa y necesaria. Y de hecho, según medios palestinos, los bombardeos sobre Rafah han seguido esta tarde, así que la clave está sobre todo en la reacción internacional, porque este tribunal depende de la ONU y sí lo reconoce, por ejemplo, Estados Unidos, fiel aliado de Israel. De momento nadie dice nada en Washington. Nicolás Castellano, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ante las catastróficas condiciones humanitarias de Rafah, como las ha definido Nawaf Salam, el presidente de la Corte Internacional de Justicia, ordena a Israel que pare la ofensiva terrestre y además que abra inmediatamente ese paso fronterizo de la ciudad del sur de la franja con Egipto para que entre la ansiada ayuda humanitaria y los investigadores independientes de cualquier delegación. Sin embargo, Israel ha contestado de nuevo despreciando las órdenes de la Corte y afirma que continuará con la guerra justa y necesaria, como la ha definido en un comunicado su ministro de Defensa. Por su parte, Hamás celebra la decisión de la Corte para detener la agresión y el genocidio, dice literalmente, y en la misma línea que la Autoridad Nacional Palestina. Su embajador ante Naciones Unidas, rodeado de representantes de diversos países árabes, ha celebrado la decisión de la Corte exigiendo el fin de la ofensiva sobre Rafah y espera que Israel cumpla sin dilación las medidas exigidas. Y desde la Unión Europea, between our support to the international institutions and the rule of law or our support to Israel. Borrell ha dejado claro que hay que elegir entre apoyar a las instituciones internacionales del Estado de Derecho o apoyar a Israel. A pesar de todo, el ejército hebreo ha reanudado los bombardeos sobre Rafah solo unos minutos después del pronunciamiento de la Corte. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. El Barça comunica que Xavi Hernández no seguirá entrenando al equipo después del partido del fin de semana ante el Sevilla. El técnico se ha despedido en una carta donde dice sentirse orgulloso de lo que ha conseguido y da las gracias al club, a la directiva y a los aficionados. El alemán Hansi Flick es el que será anunciado la próxima semana como nuevo técnico del Barça para la próxima temporada. Y estamos a una hora de la semifinal de la Euroliga de baloncesto en Berlín entre el Real Madrid y el Olympiacos. Va a comenzar con retraso por incidentes en la calle. Francisco José Delgado, hola. Hola Gallego, saludos desde Berlín, en donde se está disputando la primera semifinal de la Final Four, marcada por todo lo extradeportivo. El partido está en el compás final, 4:37 para la conclusión, 6-4, 5-2. Gana Panathinaikos a Fenerbahce, pero se ha retrasado 27 minutos. Eso, como tú dices, lleva un retraso del Real Madrid, 15 minutos más allá de las 9, que era la hora de comienzo. Y ahora mismo, Borja Cuadrado, la policía, los antidisturbios están tomando los fondos del pabellón, temiéndose nuevos incidentes. Así es, Paco Jo, cordón policial en este fondo donde se encuentra el vestuario, por el cual van a tener que abandonar los jugadores, presumiblemente con los turcos, que son mayoría, con mayores opciones de perder este encuentro. Esperemos que no pase nada. Ronda final y compás final del encuentro, marcado por los incidentes en la previa, en donde ha habido cargas policiales con los dos aficionados, con las dos aficiones que se han llevado golpes y que ha habido detenidos. Lo ampliamos ahí media en hora 25 deportes, a las puertas de un fin de semana de calor. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. El ascenso de temperaturas ya será generalizado tanto el sábado como el domingo, máximas alrededor de los 30 grados en prácticamente todo el interior peninsular, también en la isla, en el interior de la isla de Mallorca, alrededor de los 35 que ya se han alcanzado hoy en el valle del Guadalquivir. Solo en puntos costeros la temperatura no subirá tanto, pero aún así máximas por encima de los 20 grados. Muchas horas de sol hasta que llegue la noche. Cuidado con las tormentas en Cataluña, también entre Teruel y Castellón, después desaparecerán, y el fin de semana solo esperamos algo de lluvia mañana en Galicia. Empieza hora 25. A 4 días de que España reconozca el Estado palestino, el martes que viene, Israel quiere impedir que el consulado español en Jerusalén pueda prestar servicio a los ciudadanos palestinos. Está por ver en qué se concreta eso y si Israel puede hacerlo, si puede limitar la función del consulado español, porque no está nada claro. Pero lo que sí está claro es que Israel mantiene el pulso diplomático con España y además han encontrado en las palabras que pronunció hace unos días Yolanda Díaz otra razón para reprender al gobierno. La vicepresidenta española usó una expresión que es desde el río hasta el mar,
Palestina será libre desde el río hasta el mar, que es un lema controvertido. El nacionalismo palestino lo usa desde hace años, dicen que como expresión de paz, pero los israelíes lo entienden como un lema antisemita, porque sostienen que llama a la destrucción del pueblo israelí. Así que entre esto y el reconocimiento de Palestina como Estado, Israel contesta enfurecida. Pablo Morán, buenas tardes. Hola Aymar, buenas tardes. Es la tercera medida de castigo que anuncia Israel contra España tras la llamada a consultas de su embajadora en Madrid y la amonestación que recibió ayer nuestra representante diplomática en Tel Aviv. No está claro el alcance ni la legitimidad de esta prohibición. Por eso, los servicios jurídicos de Exteriores están estudiando cómo proceder, tal y como reconocía esta mañana en RACU el ministro José Manuel Álvarez. Y vamos a analizar y vamos a ver en qué se trata. Entonces no quiero entrar en mayores valoraciones, pero sí, desde luego, ya le adelanto que si hubiera algún tipo de acción de ese estilo que usted indica, nosotros desde luego vamos a protestar sin ninguna duda. Las relaciones diplomáticas y consulares se rigen por 2 convenciones de los 60 que Israel ha firmado pero no ha ratificado. Aún así, fuentes consultadas por la cadena SER cuestionan que el Estado hebreo pueda saltarse esa regulación que se aplica a todos como derecho internacional y señalan la falta de precedentes de una acción de este tipo. Interpretan que Israel trata de limitar el territorio sobre el que el consulado español puede actuar y podría obligar a España a abrir una oficina consular en Ramallah si quiere seguir atendiendo a la población palestina de los territorios ocupados. El presidente Pedro Sánchez ha defendido esta tarde que la decisión de reconocer el Estado palestino coloca a España en el lado bueno de la historia. Cuando acabe la guerra y la gente sea consciente de lo que ha sucedido en Gaza, nos daremos cuenta de que hemos sido testigos de uno de los momentos más oscuros del siglo XXI. Y yo quiero que los españoles y españolas, cuando pase eso, cuando ocurra eso, tengan, en fin, el orgullo de ver que su gobierno y su país defendió y estuvo del lado correcto de la historia, en Ucrania y en Palestina. Sobre Ucrania, precisamente, les hemos adelantado hoy en la SER que el presidente ucraniano Zelensky vendrá a España este domingo y el lunes se verá con el rey y con Pedro Sánchez para firmar el acuerdo sobre seguridad. Una visita prevista hace una semana, aunque Zelensky la anuló por la mala situación en el frente. Javier Bañuelos. El interés de Ucrania en este encuentro es máximo, de ahí que se hayan intensificado las labores diplomáticas para reprogramar esta visita oficial. Los dos países han cuadrado sus agendas para poder verse este próximo lunes en la capital. Según han confirmado la SER diversas fuentes oficiales, Zelensky aterrizará en Madrid el domingo por la tarde y el lunes está previsto que se reúna con Su Majestad el Rey, también con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el que hace justo una semana precisamente debería haber firmado el acuerdo bilateral de seguridad entre España y Ucrania. Un acuerdo con el que Zelensky quiere garantizarse que nuestro país siga ofreciendo apoyo militar y humanitario hasta su ingreso en la OTAN y en la Unión Europea. Primer día de campaña para las elecciones europeas, marcado por el arranque de sinceridad que le dio ayer a Feijóo al abrirse más claramente que nunca a un hipotético pacto con la extrema derecha italiana de Giorgia Meloni. Teresa Rivera, la candidata del PSOE, acaba de calificarlo así. Bueno, pues salió del armario, no de la parte buena, sino de la parte mala del armario, para aclararnos que sí, quieren pactar con aquellos que reducen el apoyo a las organizaciones que apoyan a los inmigrantes, que levantan las prohibiciones de acosar a las mujeres que van a abortar. ¿Esa es la ultraderecha normal con la que se puede pactar? Pues nosotros lo decimos alto y claro, no, no y no. ¡Viva la convivencia, la paz y el respeto, los derechos y las libertades! Y abajo la intolerancia, la persecución y la imposición. El PSOE va a sacarle todo el partido que pueda a este reconocimiento de Feijóo sobre posibles pactos con Meloni. Creo que es muy grave lo que dijo el jefe de la oposición, de que evidentemente iba a abrirse a un entendimiento con el Vox europeo. Porque es muy difícil pactar una agenda de transición ecológica y de adaptación y mitigación al cambio climático con aquel que niega la evidencia científica sobre la emergencia climática. Yo creo que hay que ser claros en estas elecciones europeas, que nos estamos jugando mucho. Aquello que no quisimos para España, pues no lo queramos para Europa. A esta hora, Feijóo no ha vuelto a decir una palabra sobre el asunto. Ha intentado arreglarlo de aquella manera Dolors Montserrat, que es la candidata del PP a las europeas. En Europa, por supuesto, que ¿no? siempre se habla, se dialoga, pero sobre todo nosotros, ¿no? Quien se quiera sumar a nuestro programa siempre será bienvenido, pero a nuestro programa. Nosotros somos un partido reformista, europeísta, todo el mundo sabe quién es el Partido Popular.
Escuchábamos a Pedro Sánchez en el Círculo de Economía en Barcelona. Antes de él, quien ha intervenido ha sido el presidente del propio Círculo, el presidente de ese lobby de empresarios catalanes, Jaume Guardiola, que ha agradecido de forma muy efusiva al presidente su política en Cataluña, los indultos y la amnistía. Lo ha hecho a cuenta del resultado de las últimas elecciones catalanas. Es que el resultado de estas elecciones debería servir para profundizar definitivamente en el proceso de normalización de la vida catalana. Hemos vivido momentos muy convulsos y dolorosos que afortunadamente estamos dejando atrás. La normalización institucional que ha recuperado Cataluña durante los últimos años está en buena parte relacionada con tu acción de gobierno y queremos agradecértelo públicamente. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha sido durísima hoy contra sus socios de gobierno, Sumar, por oponerse a la reforma de la ley del suelo. Saben que el PSOE tuvo que retirar ayer a última hora esa reforma de la ley porque Sumar iba a votar en contra y por tanto iba a tumbarla, a pesar de que era una ley que había salido del Consejo de Ministros. Sumar iba a rechazarla, lo iba a hacer, según Isabel Rodríguez, por ignorancia. Así lo ha dicho en Onda Cero, de un socio de gobierno a otro socio de gobierno. Absoluta ignorancia de quien no ha pisado un ayuntamiento, de quien no conoce qué significa el planeamiento urbanístico en España. Fíjese, en España hoy existen planeamientos urbanísticos aprobados antes de que llegara la democracia y no podemos soñar con modelos de ciudad conforme a los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda urbana española con normas del siglo pasado. Absoluta ignorancia, buen ambiente dentro del gobierno. Bueno, lo que pienso es que es bueno en política no insultar a nadie y no me van a encontrar a mí jamás haciéndolo. Lo que es evidente es que tenemos una discrepancia profunda sobre la ley del suelo. La ministra... Y esa discrepancia profunda le está haciendo a Feijóo poder regodearse a gusto además. He escuchado esta mañana a la ministra de Vivienda decir que los responsables de Sumar son unos indocumentados. Pero si está llena de ministros de Sumar en el gobierno. Pero ¿cómo te sientas en la misma mesa con unos indocumentados? Se van a enfadar formalmente hasta el 9 de junio cada uno para conseguir su cosecha y el 10 de junio volverán a sentarse en la misma mesa para repartirse el botín. El BBVA ha formalizado ya su OPA hostil para hacerse con el control del Banco Sabadell. Ha pedido esta tarde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que autorice esa controvertida operación. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Jordi Fábrega. Buenas tardes. A las 6:15, BBVA ha formalizado esta tarde su OPA sobre el Sabadell ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y eso significa que ahora empiezan a correr todos los plazos de la operación con la que BBVA intenta convertirse en uno de los principales bancos de Europa. Esta operación es buena para España, es buena para las comunidades autónomas, los territorios, nos da mayor capacidad de préstamo. Esto decía el presidente del BBVA, Carlos Torres, al anunciar hace 2 semanas sus intenciones que hoy han materializado con una operación que se presenta. ¿En qué términos, Javier Ruiz? Buenas tardes. Buenas tardes. BBVA plantea la OPA en los términos que ya dibujó. Es hostil, no cuenta con el acuerdo del Consejo del Sabadell. Es un intercambio o permuta de acciones, 4,8 acciones del Sabadell por una del BBVA, de forma que los accionistas del Sabadell se integrarían en BBV y se les reservaría el 16% de la nueva entidad. Sigue condicionada a captar al menos el 50,01% del capital y, cuarta clave, esta es la fundamental, el precio se mantiene. Esa es la clave y ese es el problema. El día en que se formuló esta OPA, que se registra hoy, la prima, el sobreprecio que se pagaba a los accionistas, era del 30%. Tras semanas de cotización, esa prima queda solo en el 8%. Por lo demás, el folleto de hoy registra novedades mínimas, novedades de trámite. Primero, además de la autorización a la CNMV, se pide autorización a 2 reguladores más, a Francia y a Marruecos, por la presencia del Sabadell en Casablanca. Y a partir de aquí, la Comisión Nacional del Mercado de Valores debe registrar el folleto, autorizar la OPA y tendrán que hablar los accionistas. Antes de que hablen los accionistas será el turno de los reguladores que tendrán que decidir si autorizan o no esta operación y el primero en pronunciarse será el Banco Central Europeo. Hoy ha hablado de ello el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Desde la perspectiva de supervisor, nosotros tendremos que analizar desde la dimensión de la estabilidad financiera
las consecuencias de esta operación, como hacemos con operaciones similares, ¿no? Luego la CNMV tendrá que autorizar esta oferta y la Comisión de Competencia tendrá que decidir si hay riesgo de excesiva concentración bancaria y podría condicionar su visto bueno a que BBVA se comprometa a no cerrar algunas oficinas o a no cambiar las condiciones de los clientes actuales del Sabadell. Pasados estos trámites, entonces sí, probablemente ya a finales de año, serán los accionistas del Banco de Origen Catalán los que decidan si aceptan la oferta que les ha presentado BBVA o si prefieren seguir en solitario. Anoche aquí en Hora 25 de los Negocios, el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, decía que en los términos actuales la oferta no es muy atractiva. La prima, que en el primer día era del 30%, pues ahora se ha reducido más o menos al 8%. Por un 8%, pues en este momento tampoco parece que sea una oferta tan atractiva. Así que OPA formalizada, OPA hostil, a la que se opone el Consejo del Sabadell, a la que se opone también el Gobierno, a la que se oponen los sindicatos y a la que se oponen también los empresarios de los territorios donde el Sabadell tiene más presencia. Y una OPA cuya presentación coincide con otro movimiento empresarial importante que hemos conocido hoy, la entrada de Criteria, que es el brazo inversor de la Caixa, como segundo accionista de ACS, una compra que supone la confirmación del resurgir de Criteria como grupo industrial de referencia en España. Vamos a reforzar nuestra presencia en las empresas estratégicas españolas para que Criteria siga siendo el primer inversor español. Esto decía el consejero delegado de Criteria, Ángel Simón, hace unas semanas, y ese camino para que Criteria vuelva a ser un grupo industrial de referencia le lleva a recorrer hoy otra etapa importante con la compra de casi el 10% de las acciones de ACS, que le convierten por tanto a Criteria en el segundo accionista del grupo. Edu Hernández. En concreto, Criteria se ha hecho con el 9,4% de las acciones de ACS en una operación valorada en 983 millones de euros. Criteria se convierte así en el segundo accionista por detrás de Florentino Pérez, que tiene el 13,5% del capital de ACS y ligeramente por encima de la corporación financiera de Alberto Cortina, que también tiene algo más del 9% de las acciones. La compañía justifica la operación por diversificación de riesgos, ya que ACS tiene presencia en mercados como Estados Unidos o Australia. Tras la compra, Criteria pedirá que su presidente Isidro Fainé se siente en el Consejo de Administración de ACS. Esta compra se suma al refuerzo del papel de Criteria en Telefónica, donde llegará al 10% de las acciones, a su irrupción en Colonial con el 17% y en Puig con el 3%, y a operaciones que está preparando también sobre Naturgy, confirmando su papel clave para garantizar que las decisiones en estas compañías estratégicas no queden en manos de inversores extranjeros. Chicos, que nos juntamos el finde, ¿no? Que es el cumple de Marina. Aviso a todos y me encargo de la bebida. Que en el Corte Inglés tienen un 3x2 en todos los packs de cervezas. Y de las mejores marcas. Y como se pueden combinar, podemos probarlas todas. Bien, ¿no? Solo hasta el domingo, 3x2 en todos los packs de cervezas de 9, 10 y 12 latas. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? ¿Cansado? ¿Fatigado? Es astenia. Y contra la astenia, Astenolit. Astenolit con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda. Con solo una toma al día y en solo 12 días, lo notarás. Recuerda, astenia, Astenolit de Laboratorios ERN. Hora 25. Aimar Bretos. Los bomberos apuntan al exceso de peso en la terraza como primera, aunque no única causa del derrumbe del bar de Playa de Palma, en el que anoche murieron 4 personas. Eder García es el jefe de los bomberos. Todo parece una causa combinada, la que apuntábamos ayer de sobrepeso y también la causa de antigüedad de la estructura. También así se ha habido afectada un poco por el salitre del mar, esta primera línea, este edificio, y todas estas causas han provocado el derrumbe. El marés, que es una piedra sedimentaria que se utiliza mucho en Baleares, que es arenisca, y los edificios hechos con marés suelen ser edificios ya de cierta edad, que son antiguos. La terraza se vino abajo sobre la planta baja del restaurante, que a su vez cayó sobre el sótano. El edificio estaba reformado hacía poco y los técnicos del ayuntamiento y la policía investigan ahora si esa reforma contribuyó a que se viniera abajo el edificio. Hoy es el primero de los 3 días de luto decretados por el ayuntamiento. Joan Jimeno. Luto por esas 4 víctimas, una trabajadora del local de 23 años, natural de Navarra, 2 turistas alemanas de 20 y 30 años y otro cliente de 44, senegalés residente en Palma. Además hay 16 heridos, la mayoría ya tienen el alta y el resto no corren peligro. Solo Cantabria y Navarra están poniendo en marcha por ahora el sistema de tarjetas monedero que anunció el gobierno para que familias vulnerables con hijos puedan ir al súper y comprar allí la comida en lugar de tener que ir a recogerla a los bancos de alimentos. El gobierno dijo que estarían funcionando a partir de abril para 70.000 familias. Estamos en mayo y el sistema por ahora se ha puesto a funcionar en esas 2 comunidades, Navarra y Cantabria. Adela Molina.
El Ministerio de Derechos Sociales se ha reunido este viernes de forma extraordinaria con las comunidades para evaluar la implantación del nuevo sistema de tarjetas monedero, que a estas alturas solo han puesto en marcha Cantabria y Navarra y de forma muy puntual, aunque debería estar ya funcionando en todas las autonomías. En enero el Ministerio adjudicó la gestión del nuevo sistema a Cruz Roja y desde el 18 de abril están licitadas las 7 cadenas de supermercados en las que puede utilizarse la tarjeta. El nuevo modelo, sin embargo, sigue sin echar a andar entre quejas de las comunidades que gobierna el Partido Popular como Andalucía, que pide mantener un sistema mixto que combine las tarjetas con las tradicionales bolsas del Banco de Alimentos y que señala que muchas familias van a tener que recorrer kilómetros para poder comprar en los supermercados permitidos. El Ministerio se ha comprometido a remitir a las autonomías la semana que viene un documento con orientaciones jurídicas y técnicas que recoja toda la información que les han ido facilitando en los últimos meses. Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Estás siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba? Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Los 50 metros cuadrados de vanguardia de un piso madrileño diseñado por el estudio Hangar, la guarida envuelta en papel de embalar de Harry Nuriez en París y el mito de la joyería de culto Chus Burés protagonizan las 3 portadas del nuevo número de Icon Design. Y además, un sinfín de historias, ideas, objetos, muebles e interiores. Icon Design, pura terapia visual hecha revista. Este sábado gratis con El País. Hora 25. Aimar Bretos. Mañana termina el Festival de Cannes y han dejado para el penúltimo día uno de los platos fuertes, que es George Lucas, el director de Star Wars. Recibirá la Palma de Oro honorífica y esta tarde ha dado una especie de masterclass. Allí ha estado la enviada especial de la SER, Pepa Blanés. George Lucas no es un director prolífico, apenas tiene 6 películas dirigidas, pero ¿qué películas? Entre ellas la saga Star Wars, que cambió el cine de aventuras y de entretenimiento. Inventó eso del merchandising y acabó con sus ganas de dirigir. Insiste en que es mucho más que una película de naves espaciales. La idea principal era hacer que la gente se diera cuenta de que todos somos iguales, sin importar de dónde venimos o cómo somos, decía el director, que ha contado cómo fueron sus inicios junto a sus amigos del nuevo Hollywood, Spielberg, Scorsese, Coppola. Nuestro secreto fue que no nos importaba el dinero, sino las películas, decía el productor de Indiana Jones, traumatizado por Vietnam y al que le preocupa el futuro del cine. Dice que su éxito es que nadie le ha dicho nunca qué películas tenía que hacer. Amantes de la gastronomía, a esta hora pueden escuchar ya la entrevista de Carlos Cano al periodista Albert Molins, autor del libro Comer sin pedir permiso, en el que hablan de restaurantes, del capitalismo en el supermercado, de los veganos, de Aristóteles, de Bruce Lee o del hedonismo ético. Yo defiendo el hedonismo ético. ¿El hedonismo ético qué es? Es disfrutar del placer, de cualquier placer, pero en el caso que nos pueda del comer, hasta el punto en que se convierta en un displacer para otro. ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, si vamos a un restaurante donde se come de narices, pero el que sabemos que a lo mejor los trabajadores pues no son tratados como debes, ya sea por las condiciones laborales, ya sea por los sueldos, me da igual, ahí nuestro placer colide con el displacer de esos trabajadores. Y por lo tanto, ese empieza a ser un placer que no es ético. Lo pueden escuchar ya en el podcast de GastroSer. Y a las 9:08 en Canarias, la cena de los idiotés. Aquí en Hora 25, hoy con Fernando Guayar, Marina Lobo, Marwan y Ángeles Caballero. La mirada de Vidal Folk. La reunión anual del Cercle d'Economia barcelonès que ha acabado hoy es un termómetro excelente. Desde hace años mide la temperatura, los afectos y los desafectos entre el poder económico catalán y el poder político central. Como es más íntima que una sesión del Congreso en abierto, suele ser un poco más auténtica, entre otras razones porque no siempre gana el mismo. Hace 2 años, Alberto Núñez Feijóo recibió aplausos fuertes. Habló de moderación, de nacionalidad catalana, de mejorar la financiación autonómica, de rebajar ciertos impuestos. Música celestial para un foro de centro, más bien conservador en economía, más bien liberal en política. Esta vez, el líder del PP cosechó la misma tristeza que sembró. Lanzó idéntico discurso al último del Congreso, trufado de catastrofismo económico, sin dibujar salidas positivas para Cataluña y propugnando una alianza europea del PP
europeo con la extrema derecha sinuosa de Giorgia Meloni. Pedro Sánchez ha sido hoy la cara inversa. Optimismo sobre Cataluña, sobre el diálogo y el reencuentro como superación del procés, promesas de mejorar la financiación, gratitud a sus empresarios, esperanza en una gobernanza estable patroneada por su colega Salvador Illa. Optimismo sobre la economía en todos los registros, aunque reconociendo que queda mucho por hacer, y movilización para una Europa que suponga más Europa, más eurobonos para financiar sus proyectos de agenda verde, digital y de defensa. Dicen los franceses que c'est le ton qui fait la chanson, que el tono es la clave de la música. Una sesión tocó a funeral, la otra casi a la novena de Beethoven. Ya saben, el himno de la alegría, el cántico europeo. Minuto 25 de hora 25.